Hay una mala interpretación en torno a lo que es la oveja perdida y lo que es el hijo pródigo. O sea, hay una mala interpretación en torno a lo que es la oveja perdida y lo que es el hijo pródigo. Hay muchas personas que al ver estas dos parábolas desconocen el significado profundo o la intención real por la cual Dios las dejó. Y quiero enseñártelas hoy. La oveja perdida evoca aquellas personas que no conocen a Dios, que hacen parte del redil de Dios y se pierden. La oveja perdida evoca a las personas que están dentro del plan salvífico de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor dejó a las 99 y vino por la oveja perdida. ¿Cuál es la oveja perdida? La oveja perdida es la humanidad. La oveja perdida en ese caso era Israel. Y el Señor que vino y dejó las 99 hace referencia a Jesucristo y el acto glorioso que Él hizo por nosotros al venir y convertirse en un simple humano para salvar a la humanidad. ¿Ves? Por lo tanto, toda persona que está dentro del plan salvífico de Dios es tomado como la oveja perdida, la oveja que se descarrió, que fue la humanidad. Y cuando inició eso, desde el día en donde Adán y Eva pecaron y la humanidad se desvió, Jesucristo en su acto glorioso de la kenosis se despojó de sí mismo, no tomando en cuenta ser Dios, y bajó por la humanidad, rescatándola de las garras del diablo. El gran pastor de las ovejas descendió de lo alto, se hizo carne y salvó a la raza humana. Ahora, ¿quiénes son partícipes de esta salvación? Los que disponen en su corazón ser guardados por el pastor o aceptar la salvación que Cristo les brindó. Número 2. Ahora está en el caso el hijo pródigo. El hijo pródigo es alguien que tenía privilegios con el Padre, vivía con el Padre y disfrutaba de los beneficios de ser hijo, pero él en un momento decidió alejarse del Padre, irse al mundo con todos los dones, virtudes, dádivas, herencia que el Padre le dio. ¿Qué significa esto en el mundo espiritual? Bueno, todo aquel que estaba en Cristo, que hacía parte de la familia de la fe y pertenecía a los que son llamados, pero él decidió un día apartarse. A estos se les conoce como el hijo pródigo, pero antes de irse, ¿qué hizo? Pidió sus dones, la parte de su herencia, y el Padre se la entregó. Es importante entender por qué el Padre le da la herencia a alguien cuando el testador no había fallecido, porque usted debe entender que para que alguien sea merecedor de la herencia, el testador, o sea, el que va a entregar la herencia, tuvo que haber fallecido. En este caso no, y el hijo pródigo es el ministro o el siervo o el hijo que está con el Padre y decide de alguna manera alejarse de él. El Padre no lo retuvo, el Padre lo bendijo y lo despidió. Pero el hijo pródigo, antes de irse, ¿qué hizo? Le pidió toda su herencia al Padre y el Padre se la entregó. ¿Cuál es la herencia aquí en el ámbito espiritual? Dones, gracia, habilidades, la unción que había recibido en el momento en el que estuvo sometido al Padre, pero él decide irse. Y cuando se va, hace con los dones, con la gracia, con las habilidades, con la destreza, con lo que Dios le entregó, hace lo que quiera. Pero tienes que entender esto, que la condición del hijo pródigo, al irse de los brazos del Padre o de la presencia del Padre, iba a terminar en ruina. ¿Por qué? Porque el Padre es toda fuente, y si nosotros decidimos alejarnos de Él, la fuente inagotable ya no será para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en su seno. Lo que le pasó al hijo pródigo fue que perdió todos los privilegios por decidir apartarse del Padre. Quizás por un momento recibió virtudes, operó con sus dones, sus habilidades, hasta que la unción o la gracia que había recibido se gastara.
porque la unción se deposita y se va usando y se va desgastando. El estado del hijo pródigo fue triste y fue doloroso, porque terminó deseando comer las algarrobas, el desperdicio que se le echa a los cerdos. Esto evoca que un hijo de Dios, al alejarse del Padre, termina comiendo los desperdicios o la basura que Satanás a través del mundo le puede ofrecer. El asunto está aquí, que como la oveja perdida no es lo mismo que el hijo pródigo en un momento reaccionó y dijo, volveré a mi padre. Note que a la oveja perdida el Señor bajó de los cielos para rescatarla, pero al hijo pródigo que estaba con el padre y decidió irse, tuvo que entrar en razón. Tuvo que analizar su condición, tuvo que hacer un análisis retrospectivo y reconocer el estado en el que había caído. Y regresó, dice, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Y dice, volveré a mi Padre, porque cuántos jornaleros están en la casa de mi Padre y comen mejor que yo. Él reconoció su condición, él reconoció su estado y regresó al Padre. Escúchame, si tú no entiendes, si tú no captas, si tú no reconoces la condición en la que te encuentras por haber tomado la mala decisión de alejarte del Padre, nadie te va a hacer entender eso. Tú mismo debes sopesar los privilegios, tú mismo debes entender, bendito Dios, en el estado que te encontrabas cuando estabas con el Padre y ahora en la condición en la que te hallas. Pero resulta que, ¿cuál era la posición del Padre con relación al hijo pródigo? Esperarlo. Nunca vistes al Padre irlo a buscar, nunca vistes al Padre ir detrás de él, nunca vistes al Padre rogarle para que regresara. ¿Por qué? Porque este no era una oveja perdida. La labor de Jesús con relación a la oveja perdida era rescatarlo, porque la humanidad se había perdido. Pero la labor del Padre con relación al hijo pródigo era esperar que regresara. Entonces tú no puedes pretender creerte la oveja perdida cuando realmente eres el hijo pródigo. Tú no puedes pretender que tienen que acolitarte tus malas actitudes y en cierta manera alcahuetearte tu condición cuando tú eres que debes entrar en razón y regresar al Padre, porque tú no eres la oveja perdida. Ya por ti se pagó un sacrificio, ya por ti se pagó un precio y un alto precio, se pagó un costo bien grande por tu salvación. ¿Quién debe decidir? ¿Quién debe reconocer su condición? Tú. Ahora, ¿en qué estado está tu corazón? Porque la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, la altivez son enemigos de tu propia decisión, de tu propia salvación, y son los que te impiden ver la condición en la que realmente estás y te pueden engañar. Y la soberbia te lleva a, no lo voy a hacer, yo no tengo que ir a la iglesia nuevamente, pero es tu decisión. Pero el Padre nunca fue a buscarlo. ¿Por qué? Porque Él ya había dado todos los beneficios y las bendiciones y le había mostrado al hijo pródigo su gran amor. El Padre nunca te va a violentar a hacer algo que tú no quieres. El Padre nunca te va a violentar a hacer algo que a ti no te nazca. Si tú crees que no deberías ir al Padre, el Padre no te va a obligar a venir a Él. Eres tú. Ahora, ¿ya entendiste que no eres la oveja perdida? Ahora entiendes que eres el hijo pródigo. Por lo tanto, tú debes reconocer, aceptar y levantarte del estado en el que estás y regresar a los brazos de tu Padre. No es al revés. No es que el Padre va a ir a tu condición y a rebajarse, porque Él ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Ya lo hizo a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ya lo hizo en el derramamiento de su gloriosa sangre. Ya lo hizo al pagar el precio por ti y por mí en ese acto atroz de la cruz. Ya lo hizo al ser humillado, señalado, criticado y maltratado de esa forma tan vil como lo trataron. Por lo tanto, tú deja la arrogancia, la prepotencia, la altivez y el orgullo, y doblégate, humíllate
delante del Padre, porque el hijo pródigo debe regresar, porque a la oveja perdida ya fue rescatada. Bendiciones.